Hermanos, les voy a pedir que vayamos a la carta de Romanos. Vamos a hablar un poco acerca del fruto de la justicia, de la justificación. Amén. Todos los que estamos aquí, ¿verdad?, hemos sido justificados por nuestro Señor. Amén. Por fe en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados a través de nuestra fe en Él. Quiero que nos vayamos al capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos es una de las cartas de Pablo acerca de la salvación, ¿sí? Esta carta contiene las mayores enseñanzas acerca de la salvación en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es una carta completa que nos habla al respecto. Por eso el tema de esta carta de los Romanos es la justificación que viene por la fe. Amén. Nosotros somos justificados por la fe que tenemos en Cristo Jesús. No justificados por obras, no justificados por la ley, sino que hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer capítulo 12, vamos a leer los 21 versículos. En unas Biblias a esto le llaman los deberes cristianos. Los deberes cristianos. Y en otras Biblias ustedes lo van a ver como los mandamientos, y en otras Biblias ustedes lo van a ver como sacrificios vivos. Sacrificios vivos, ¿verdad? Que eso es lo que el Señor quiere que seamos nosotros sus hijos, sacrificios vivos para honra y gloria de Él. Deberes cristianos, capítulo 12 de la carta de los Romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice el 9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miren lo que dice el versículo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tuviera sed, dale de beber. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Gloria al Señor. Hermanos, aquí se nos da una lista de deberes como cristianos. Véanlos como mandamientos imperativos para su vida. Porque Pablo se lo decía a los creyentes en Roma, a los romanos les decía: esto deben hacer en obediencia al sacrificio que Cristo hizo por ustedes, ¿verdad? Por la justificación que ha llevado a cabo en sus vidas, debemos obediencia al Señor. Y esto es lo que debemos de hacer. De esta manera tenemos que manejarnos, ¿verdad? Para honrar al Señor y honrar ese sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Amén.
Es una larga lista, ¿verdad? Y si nos ponemos a analizar esa lista, podemos venir y decir, bueno, yo cumplo con esto, yo cumplo con lo otro, no, esto me hace falta, esto lo llevo a cabalidad, no, esto no, porque el otro no me ayuda, no, porque esto el prójimo no pone de su parte. No, aquí Pablo está diciendo que es deber suyo. Es imperativo que usted lo haga independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que esté pasando a su alrededor. Los primeros capítulos de los Romanos, ¿verdad?, habla de la parte doctrinal. Es una de las enseñanzas más completas del Nuevo Testamento. Y los últimos 5 capítulos ya hablan, ¿verdad?, de la práctica que nosotros debemos llevar esa justificación para dar frutos de justicia como creyentes. Pero yo me quiero enfocar, ¿verdad?, no en los 21 versículos, sino en el versículo 12. Versículo 12. Vamos a hablar acerca del versículo 12 de los Romanos ahorita en el capítulo 12. Hermanos, hay 3 deberes imperativos aquí que a mí me llaman la atención. Y creo que son deberes que normalmente, ¿verdad?, estamos nosotros como creyentes pasando y no lo estamos pasando de la manera que el Señor nos llama a hacerlo. ¿Sí? El primer deber que nos menciona el versículo 12 habla de que debemos de estar gozosos en la esperanza. Cuando Pablo habla acerca de gozosos en la esperanza, está hablando de la esperanza, ¿verdad?, que tenemos de vida eterna, de la gloria de Jesucristo cuando se manifieste y cuando regrese acá a la tierra por su iglesia. ¿Sí? Nuestra actitud, ¿sí?, la expectativa que debemos de tener es estar, ¿verdad?, gozosos, porque un día veremos la gloria de Dios. Amén. Un día veremos al Señor manifestarse. Cada día miramos al Señor haciendo cosas bellas, bonitas, extraordinarias en nuestra vida. Pero debemos de vivir, ¿verdad?, en esa plenitud, sabiendo que un día va a regresar nuestro Redentor. Amén. Y que un día nosotros, ¿verdad?, estamos esperando con ansias esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Pablo hacía mención de esto? Porque muchas veces nosotros parece que no estuviéramos esperando ese evento tan magno, tan glorioso. ¿Por qué? Porque vivimos vidas simples, sin expectativas. Vivimos vidas, ¿verdad?, que no honramos al Señor como que quisiéramos que el Señor ya viniera. Hay unos que sí quieren que el Señor ya venga, ¿verdad?, porque tal vez están hasta aquí con responsabilidades, compromisos y todo. El Señor, ven para que esto se acabe y yo ya no quiero más. Pero la verdadera razón que te debe de mover es el gozo que va a haber, es la magnificencia, la gloria de ese momento que va a haber cuando el Señor Jesucristo venga por los suyos, amén, y los lleve a reinar en gloria juntamente con Él. Pero ¿cómo me estoy manejando yo? ¿Cómo me estoy desempeñando como creyente? ¿Estoy dejando pasar el agua nada más? ¿O realmente cada día yo me levanto con esa expectativa? Señor, espero tu venida. Señor, quiero ver tu gloria. Quiero estar preparado, quiero estar velando, quiero estar, ¿verdad?, sobrio para ese momento tan glorioso. Esa es nuestra actitud. Pablo no dice hazlo si quieres hacerlo. Le decía a los romanos, es imperativo, es un deber, es un mandamiento que usted tiene que cumplir como creyente. Pero muchas veces no damos testimonio de eso, ¿sí? ¿Y cómo vamos a animar a otros? ¿Cómo vamos a influenciar a otros? ¿Cómo nosotros vamos a hacer que el mundo quiera anhelar algo que ni nosotros lo proyectamos con nuestra vida? Porque si predicamos a Cristo tenemos que predicar su gloria. Si predicamos a Cristo tenemos que predicar todos sus atributos. Si predicamos a Cristo tenemos que presentarlo de una manera que Él es el Salvador del mundo. No lo vamos a presentar como cualquier persona, como cualquier orador, como cualquier hombre, ¿verdad?, que vino a esta tierra, hizo algo y se fue y un día va a regresar. No, debemos de influenciar a la gente para que viva en ese gozo y en esa expectativa, en esa espera que un día, si aceptan a Cristo en su corazón y lo honran con su obediencia, van a estar en un momento de gloria por una eternidad. Eso es lo que nosotros debemos de proyectar a la gente. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos demostrar al mundo. ¿Estás esperando la venida de Cristo? ¿Sí? ¿O estás esperando mejor cumplir algunas metas, propósitos, metas profesionales? Y no está malo eso. Pero lo que debe de moverte en tu vida es saber que un día Cristo va a venir por su iglesia y tienes que estar preparado. Un día que el Señor va a venir en gloria, ¿verdad? Porque Él lo ha prometido. ¿Sí? Si Pablo le decía a los romanos esto es porque Dios ya lo había prometido. Cristo ya había prometido que iba a volver un día. Y esa debe ser nuestra confianza. Esa debe de ser, ¿verdad?, nuestra convicción, que un día esperemos la venida del Señor con ansias. Amén. ¿Quién puede decir gloria a Dios por ello? Gloria al Señor, ¿verdad? Debemos de estar, hermanos, con esa expectativa de gloria. Las promesas de Cristo son ciertas. La palabra de Dios es cierta. Si el creyente no tendría base para creer eso, entonces está bien, no está expectante. Pero la Biblia dice que Él va a regresar.
Dice que un día va a volver en gloria, ¿verdad?, a dar lo que nos corresponde. Miren lo que dice 2 Timoteo 4:8. Dice, hermanos, por lo demás me estará guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, porque Él es justo. Amén. Y pagará a cada quien por sus obras, por lo que hizo y lo que no hizo en esta tierra. En aquel día, y no solo a mí, decía Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, ¿usted ama la venida del Señor? ¿Sí? ¿Ama usted ese evento? ¿Ama al Cristo Jesús para esperar que el Señor, verdad, venga en cualquier momento? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, compañeros, amigos, hermanos y todos los que nos ven por las plataformas. ¿Sí? Debemos de proyectar eso, que estamos preparados y expectantes por la venida de nuestro Señor. Mire lo que dice el segundo deber: sufridos en la tribulación. Esto habla de perseverancia. Hermanos, la regla para los cristianos en el primer siglo era de sacrificio, no era la excepción, el sufrimiento. ¿Sí? Lo que ellos pasaban, lo que ellos sufrían, no se compara con lo que nosotros podemos estar pasando ahorita. Todavía no hemos llegado a ese tiempo de persecución que hay en otras naciones. Sabemos que el Señor nos va a guardar y esa debe de ser nuestra confianza. ¿Sí? Estas presiones de la vida no se comparan al sufrimiento que pasaron los cristianos del primer siglo. Y por eso lo digo en esta noche, yo, hermanos, vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena sufrir por su nombre. Si usted va a sufrir, ¿verdad?, por su relación con Cristo ante el mundo, vale la pena. Vale la pena. ¿Sí? ¿O no vale la pena? Hermanos, no ha valido la pena. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros? Dio su vida. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a honrar yo a Él entonces? Con mi obediencia. ¿Sí? Y amándolo, declarando su palabra, predicando su palabra, ¿verdad?, poniendo de ejemplo el testimonio de Cristo. En esta vida vamos a experimentar dificultades, hermanos. Y sabe que esas dificultades no es que el Señor quiere que nosotros suframos ni nada por el estilo. Esos son para probar nuestra fe. ¿Sí? Es para que nuestro carácter se vaya desarrollando. Es para que nuestra vida se vaya afirmando. Es para que veamos la gloria de Dios moverse en medio de esas situaciones. ¿Y sabe lo peor que usted y yo podemos hacer cuando las tribulaciones se acercan? ¿Sí? Cuando los problemas vienen, las pruebas vienen. ¿Sabe qué es lo peor que podemos hacer? Huir. Huir de ese tiempo, de ese proceso. ¿Sabe por qué? Porque es un proceso. Dios no quiere verlo sufrir a usted porque a Él le encanta hacerlo sufrir. No, Dios es un Dios de amor y es un Dios justo también y va a pagar conforme a nuestras obras, ¿verdad?, a lo que hagamos. Pero Dios quiere hacer algo en su vida, en mi vida, a través de estos procesos, a través de estas tribulaciones. Pero ¿qué hacemos normalmente nosotros? Cuando venimos a un problema y viene algo que nos está tratando, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿sí? Lo primero que hacemos es que nos echamos a morir. Y queremos buscar la manera de encontrar una salida fácil a esa situación. Y este es el peor error, como les decía, que podemos cometer como cristianos. Hermanos, ¿en quién está puesta nuestra confianza? ¿Sí? En el autor y consumador de la fe. ¿Sí? ¿Quién nos paga a nosotros? ¿Quién es el que se glorifica en medio de las pruebas? Es Cristo Jesús. ¿Sí? Es Cristo Jesús y es para honra de su nombre. Pero nosotros debemos de aceptarlo en la manera, ¿verdad?, de que el Señor cumpla el propósito que tiene establecido para esa prueba que ha venido a tu vida. Hay cosas grandes que el Señor quiere hacer a través de nosotros, pero en ese proceso nosotros venimos y no lo aceptamos. Y no es que nos va a gustar el sufrimiento, hermanos, porque a nadie le gusta sufrir. Pero entendamos que el Señor tiene planes, el Señor tiene propósitos, ¿verdad?, para nuestra vida. Dios está obrando en nuestro carácter. Hay áreas en nuestras vidas que necesitan, ¿verdad?, ser ministradas por el Espíritu Santo de Dios. Hay áreas en nuestras vidas que necesitan un cambio, una renovación, porque esas cosas están impidiendo ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida y en otros que a través de tu vida el Señor puede actuar. Esto no solo nos compete a nosotros, ¿sí?, sino que a otros que nos rodean, ¿verdad? Influenciamos también en esas personas en la manera en que nosotros vemos y pasamos estos procesos, hermanos. Aquí es donde se requiere la fe, ¿verdad? En la tribulación. Cuando las cosas están bien, no, eso está bien, Dios me ama, Dios todo lo tiene bien, ¿verdad? Pero cuando viene el tiempo duro, cuando viene el momento que tenemos que socarnos la faja, ¿sí?, es donde tenemos que mostrarle al Señor: soy tu siervo, acepto lo que tú quieras hacer en mi vida. ¿Sí? Acepto el proceso porque sé que tengo que cambiar muchas cosas en mí. Sé que tienes que hacer algo en mi vida para que yo esté aprobado, para que sea útil, ¿verdad? Para que tu gloria se vea en mi vida.
Y eso es lo que tenemos que esperar siempre, ese fruto de la justicia del Señor. ¿Sí? Dios lo ha hecho para que nosotros gocemos de las bendiciones, de las promesas para nuestra vida. Pero hermanos, muchas veces en esas debilidades, en esos momentos, tiramos la toalla. Y no debemos de hacer eso. Debemos de aceptar el proceso. No se trata de sufrimiento, no se trata, ¿verdad?, de que eso es lo que nos merecemos o eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. No, algo grande viene después. Amén. Algo el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Veamos las cosas en la manera que Cristo la está viendo en nosotros. No solamente veamos las cosas con ojos naturales. Veamos, ¿verdad? No cuestionemos y digamos al Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Sino el para qué, Señor, estás tú permitiendo esta vida. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Eso es lo que tenemos que nosotros preguntarnos y aceptar el proceso del Señor con humildad, ¿sí? Con obediencia, porque el Señor quiere hacer cosas grandes con sus hijos. Amén. Para honra y gloria de su nombre. Hermanos, tenemos que ser perseverantes en medio de estos tiempos. Van a venir pruebas, tribulaciones, hermanos. Va a venir cosa grande del enemigo, hermanos, y tenemos que estar preparados. Ya podemos ver cómo el mundo está enloqueciendo. Ya podemos ver, ¿verdad?, cómo hay situaciones en el mundo que realmente uno decía, hey, ¿cómo es posible que esto pase? Hay tanta liberalidad, ¿sí? Hay tanta permisividad del pecado. A lo malo le están llamando bueno, más que antes, más que ahora, ¿verdad? A lo bueno le están llamando malo. ¿Y quiénes son los que tienen que levantarse en este tiempo? Somos nosotros, mostrarle al mundo, ¿verdad?, que aquí todavía hay un remanente de Cristo, amén, para hablar la verdad, para predicar la verdad, para mostrar al mundo que Cristo, ¿verdad?, en medio de todo este tiempo va a glorificarse en medio de toda tribulación. Así es que seamos valientes, perseverantes, sufridos en la tribulación por la causa de Cristo. Mire lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué gloria nos espera si la Biblia nos dice no se compara a todo lo que puedas estar pasando en este momento? Más grande es la gloria que va a llevarse a cabo cuando Cristo venga, cuando se manifieste con poder. Gloria al Señor. Y terminamos con la última, constantes en la oración. Constantes en la oración. Vea, no hay cosa que pueda traer más debilidad al alma de un creyente que la falta de oración. ¿Sí? Ese es el alimento primordial para el creyente, la oración, la comunicación entre Dios y su persona. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar, todos no sabemos eso. Y cuando dice orar sin cesar, dice que debe de haber constancia en la oración. Constancia, no solamente cuando necesito de Dios, no solamente cuando estoy pasando un problema. Yo debo de orar delante de mi Señor, ¿verdad?, en humillación, ¿sí? Porque así me lo dice la palabra y porque así yo me acerco más, así me enamoro más, así yo sé que el Señor me va a hablar, así yo sé que el Señor va a hacer algo en mi vida. Constancia es mucho lo que nos falta a nosotros como creyentes, ¿sí? Debemos de orar, debemos de ser constantes en esto, hermanos. Si no, vamos a vivir en debilidad en nuestra vida. ¿Quiere que le cuente algo? Yo creo que todos pasamos estos tiempos, estos momentos de debilidad. Meses atrás, yo lo decía en un pequeño testimonio que compartí en una transmisión. Pasó algo en mi vida tremendo, duro, porque sé cuánto el Señor ha hecho por mí, sé desde dónde el Señor me ha sacado. Y viví un momento de debilidad, un momento de desánimo que ni quería orar, ¿sí? Ni para comer. Con eso les digo a todos. Y que normalmente uno a veces lo hace eso ya monótonamente, ya como una rutina, orar, ¿verdad?, antes de tomar los alimentos. Y me sentí, hermanos, tan desdichado, me sentía tan débil, que un día me puse a pensar y puse a verme el panorama, ¿verdad?, todo completo. ¿Cómo estaba influenciando esto en mi vida? ¿Cómo me estaba afectando a mí la falta de oración? Que hasta llegué a pensar en un momento si realmente merecía o era digno yo, ¿verdad?, de Cristo en mi vida. Fue algo tremendo, hermanos, algo tremendo. Pero cómo es tan grande el Señor, cómo el Señor en medio de esos momentos, de esas situaciones tan tristes para el creyente,
te hace ver a través de las circunstancias, a través de la palabra, ¿verdad? Que es donde está lo más precioso, lo más preciado para nosotros. Que el Señor no había terminado conmigo. ¿Sí? El Señor no había terminado conmigo. ¿Por qué? Porque sé que el Señor no ha cumplido el propósito que debe de cumplir en mi vida. Yo estoy en un proceso, todos estamos en un proceso. Y el tiempo para cada uno de nosotros el Señor lo tiene ya destinado, lo tiene claro. Y lo que va a hacer con nuestras vidas en la manera que nosotros le permitamos que Él lo haga y que cumpla eso en nosotros. Hermano, fue un desierto tan grande que yo en un momento dije, yo no, Señor, yo necesito ayuda. Y un momento me arrodillé en mi cama y empecé a llorar como niño. Ese día fue, creo que un sábado en la noche. El día siguiente vine aquí a la iglesia y allá atrás yo estaba en medio de la adoración, alabanza y miren, hermanos, como cuando a uno le pegaban a sus papás pequeños, que lo agarraban así como con ganas. Realmente me puse a llorar como un bebé tierno de atrás. Pero al final de esa administración del Espíritu Santo, hermano, yo sentí que se me quitó un peso de encima tremendo. Sentí una libertad y sentí en mi corazón que el Señor me decía, yo todavía te amo. ¿Sí? Yo todavía tengo que hacer cosas en tu vida. Y realmente, hermanos, ¿sabe qué? Es bonito saber, es bonito descubrir. Es tremendo descubrir cuando el Señor te dice, hijo, yo te amo. Y en medio de esto acepta lo que estás pasando, pero es por algo que yo quiero hacer en tu vida. ¿Sí? Es algo que yo quiero que tú entiendas. Es algo que has dejado de hacer, que te ha alejado de mi vida, que te ha alejado de esa relación. Y eso entendí yo, que me había alejado por falta de la oración y había enfriado mi alma, me sentía pobre, miserable. Pero ahí estaba el Señor para ayudarme. Así como muchas veces el Señor me sacó y nos ha sacado de muchas situaciones, yo quiero que entendamos esto. En nuestras debilidades es donde la gracia del Señor debe de bastar. En nuestras debilidades es donde debemos de permitir que el Señor venga y nos haga como Él necesita hacernos, para que entendamos, ¿verdad?, de que el tiempo nuestro no ha terminado, que Dios no ha terminado con nuestras vidas. Sí, que Dios va a hacer cosas grandes para los que creen, los que tienen fe, para los que dejan ministrarse por su Espíritu Santo. Hermanos, he vuelto a tener ese gozo. He vuelto a sentir que de mi interior hay ríos de agua viva dentro de mi ser, como dice la palabra, porque había caído en una mortandad. Era un muerto caminando, ¿sí?, en vida. Pero el Señor fue tan misericordioso. Amén. Y leía la palabra del Señor que en un versículo de los Salmos decía, la misericordia de Dios es continua. Es continua. O sea que no es que la misericordia se para y después vuelve a empezar. No, la misericordia de Dios para sus hijos es continua. ¿Sí? Si tú te sientes indigno en tu vida, si tú te sientes que no vales la pena para Cristo, date cuenta de algo. La misericordia de Dios está ahí para ti continuamente, continuamente. No se acaba, ¿verdad? Su misericordia es para siempre, dice su palabra.